Bien, hola a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Discúlpenme en esta oportunidad no poder estar de manera en vivo, ¿verdad? Pero de igual manera, ¿cierto? Les hago entrega del material que vamos a ver esta semana. ¿Mm? Bueno, la semana pasada habíamos quedado hablando acerca de esto, ¿cierto? De la regla del 10%, que es fundamental para entender cómo ocurre el traspaso de la materia y la energía principalmente dentro de un ecosistema, específicamente a nivel de las tramas tróficas. ¿Sí? Eh, Habríamos hablado y habíamos dicho acerca, y habíamos explicado en realidad, qué significaba esta famosa regla o ley del 10%. Habíamos dicho que cada nivel trófico, ¿cierto? Desde los productores en adelante, ¿verdad? Porque acuérdense que este es el primer nivel trófico, segundo, tercero y cuarto, ¿cierto? eh, cada nivel trófico le entrega al siguiente nivel trófico solamente un 10% de la energía. El 90% recuerden que se pierde, entre comillas, en forma de calor. Acuérdense que no es una, como tal, una pérdida, porque una pérdida sería como que se hace nada. No, lo que pasa es que la energía, ¿cierto? Acuérdense que según las leyes de la termodinámica, no se crea ni se destruye, pero cada vez que hay transferencia energética, las transferencias energéticas no son perfectas. Siempre hay una parte que se pierde, ¿verdad? ¿Y por qué uno dice que se pierde? Porque se transforma en energía calorífica, se transforma en calor. Y los organismos vivos no somos capaces de pescar ese calor y ocuparlo. Por tanto, uno dice que se pierde porque efectivamente se desperdicia esta fracción considerable, evidentemente, de la energía hacia el ambiente. ¿Por qué? Porque los organismos vivos no somos capaces de tomar ese calor, ¿verdad? Y poder hacer algo útil con él. ¿Me explico? Entonces, por eso siempre que eh, hay traspaso de energía, ¿cierto? El nivel trófico siguiente solamente va a poder obtener el 10% de lo que tenía el anterior y así hasta finalizar la cadena. ¿Ya? En eso consiste, ¿verdad? Esta regla del 10%. Acuérdense que la única excepción era el traspaso desde la energía solar a los productores, que aquí lo único que podían captar los productores era el 1% de toda la energía solar que brindaba, ¿verdad? El sol, ¿cierto? Otra cosa importante que no habíamos discutido aquel día es que esto hace, esta misma regla de la transferencia del 10% hace que las cadenas tróficas no sean infinitas. Las cadenas tróficas siempre son finitas, siempre tienen un cierto número de eslabones o un cierto número de organismos y no más. ¿Por qué? Porque si yo le sigo agregando eslabones a esta cadena, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tiene 4, pero si yo le agregara un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, ¿cierto? Ese octavo organismo va a recibir súper poca energía. Sí, imagínense, otro más que está aquí ya va a recibir el 10% de 10. El otro que está aquí va a recibir el 10% del 10% del 10% del 10. Y así. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más larga es la cadena, el último eslabón de la cadena es el que menos energía va a recibir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eh, el último eslabón, ¿verdad? O sea, cuando las cadenas son muy largas, efectivamente el último eslabón es el que menos energía recibe por cada vez que come. Y esa es la razón por la cual los organismos humanos tenemos que comer tanto, porque siempre somos el último eslabón. Como somos omnívoros, como somos consumidores de nivel superior, somos los últimos de la cadena. Entonces, cada vez que comemos, la cantidad de energía que recibimos es súper poca. Por eso tenemos que alimentarnos harto, porque no basta con una vez, porque la cantidad de energía que recibimos por nuestra posición dentro de las cadenas tróficas es súper poca. Entonces, esa es la triste realidad, ¿verdad?, de los organismos que vivimos en el último nivel trófico de las cadenas. ¿Ya? Recibimos muy poca energía por cada vez que nos alimentamos. Y lo otro, es que, y también es sumamente importante, es que la energía, ¿verdad? O sea, esta transferencia energética no perfecta, con pérdidas, ¿verdad? Hace justamente que
esta pérdida de energía haga que las cadenas tróficas no sean infinitas. Las cadenas tróficas son finitas. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el cual la energía va a ser cero. Si yo me pongo a poner miles de eslabones en la cadena, el gallo último no va a comer nada, pues. Se va a hacer extremadamente chico, ¿cierto? La cantidad de energía y no, ya va a ser prácticamente cero. Entonces, eh, esa es la razón, ¿cierto? Por la cual siempre no deberían tener más de 5 o 6 eslabones, cuando mucho. ¿Ya? Cuando mucho. ¿Ya? Sí, ese es importante que lo sepan, ¿cierto? Que lo anoten y no lo olviden. Bueno, yo puedo representar a las cadenas tróficas de varias formas. ¿Ya? Una buena representación son las famosas pirámides ecológicas, las cuales yo voy a encontrar tres. ¿Ya? La primera se llaman las pirámides de número. ¿Qué son las pirámides de número? Si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Las pirámides de número, lo que me indican cuando yo veo esto es el número de organismos por cada nivel trófico que hay. Eso es una pirámide de número, muy sencilla de leer. O sea, si aquí me dice 80, quiere decir que hay 80 productores. Punto. ¿Ya? Eso es una pirámide de número. El número de organismos que hay por cada nivel trófico. Si ustedes se fijan, las pirámides de número tienen la característica de que se pueden invertir. ¿Se fijan? Y uno podría preguntarse y podría y ser bastante cuestionador y decir, pero si los productores son los organismos que reciben la luz, los únicos que lo pueden hacer, e ingresan esta energía solar al ecosistema. Entonces, si son los únicos, ¿por qué son menos? Porque esta es una pirámide de números. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense por favor en estos productores que están acá y fíjense en este productor que está acá. Estos productores que están acá son plantitas, chiquititas. En cambio, este productor que está acá es un árbol. Y ahí hay una diferencia fundamental. Porque un árbol te hace, pero infinitas veces más fotosíntesis que un montón de plantitas chicas. Las plantitas chicas te hacen fotosíntesis, sí. ¿Ingresan energía al ecosistema? Sí. Pero la cantidad de energía, el número, si estamos comparando números, el número de plantitas pequeñas que yo necesito para entrar la cantidad de energía al ecosistema de parte del sol que hace un árbol, yo necesito millones de plantitas chicas para igualar lo que hace un árbol. Entonces, por eso es tan importante cuidar los bosques, ¿verdad? Y no talar los árboles. ¿Por qué? Porque mientras más grandes son los árboles y más hojitas tienen, más fotosíntesis hacen. Entonces, el poder generador de entrada energética de los árboles es extremadamente muchísimo, en órdenes de magnitud, más grande que la de un montón de plantitas pequeñas. O sea, con esto no quiero decir que tener plantitas hace mal o que no sirve, no, sí sirve, todo aquello ayuda, pero sí es importante el hecho de tener, ¿cierto?, la eh, certeza de que los árboles, ¿cierto?, son extremadamente importantes, ¿ya? Extremadamente importantes para el normal desarrollo, ¿verdad? El normal funcionamiento y la normal entrada de cantidades energéticas abundantes a los ecosistemas, ¿ya? Porque como son más grandes y tienen mayor poder fotosintético, entonces, pucha, con pocos árboles yo logro mantener un ecosistema, pero con puras plantitas chiquititas yo necesitaría millones y millones y millones para poder mantener un ecosistema y una cadena. ¿Me explico? Entonces, por eso eh, las pirámides de números se pueden invertir. Esto se llama inversión, ¿ya? Y se pueden invertir cuando los productores son grandes, como por ejemplo los árboles. Si hay árboles como productores en esta cadena trófica, es válido que no sean tantos y mantengan la cadena. Pero si son plantitas pequeñas, yo necesito millones, por eso números, ¿verdad? Un número muy alto de ellos para poder mantener una cadena. Eso, espero que quede claro. La otra forma es la pirámide de biomasa. La pirámide de biomasa, bueno, tenemos que definir brevemente qué es la biomasa. La biomasa se entiende como el peso seco de los organismos.
¿Qué significa el peso seco de los organismos? Significa el peso sin agua. ¿Ya? Entonces, cuando es bien difícil medir la biomasa de algo, porque para poderla medir yo tengo que tenerla muerta. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, me pesara, ¿cierto? Y ya, dice un cierto número, ese número no es mi biomasa, porque ahí está tomando todo en cuenta y entre ellos todo el agua que hay dentro de mí. Entonces, si yo me disecara y me peso, esa es mi biomasa. ¿Ya? Es el peso de algo vivo, o que estaba vivo, ¿cierto? Ahora sin agua. Bueno, las pirámides de biomasa a mí me permiten entender, eh, en parte, también, eh, como dice Ivens, peso seco, a eso se refiere, ¿cierto? En gramos por, bueno, eh, por millón me parece que es. Pero bueno, el peso seco, eso es lo que necesito que ustedes sepan. Si ustedes se fijan, la biomasa generalmente va muy de la mano con el número. Los productores generalmente son los que más biomasa tienen, ¿ya? Porque juntos, todos los productores de una cadena pesan mucho, juntos. Si yo los tomara todos y los pesara, ¿cierto? Son mucho más pesados que el resto de los organismos. Y efectivamente, pues mientras más biomasa de productores tú tengas, mejor es tu ecosistema y mejor es tu cadena. Mientras más biomasa de productores tú tengas, más entrada energética a tu cadena trófica va a haber. Entonces, como más entrada energética a tu cadena trófica va a haber, eso es muy bueno, ¿cierto? Eso es muy positivo, porque si más energía ingresa, quiere decir que va a haber más energía, va a poder pasar en los distintos eslabones. ¿Entienden? Entonces, eh, como los productores son la puerta de entrada a la energía solar, que la energía solar es la única que alimenta, ¿verdad?, de energía a todos los ecosistemas, acuérdense que esa es la única entrada energética que nosotros tenemos. Mientras más biomasa de organismos productores hayan, más energía va a entrar a esa cadena trófica, y por tanto, como más energía va a entrar a esa cadena trófica, más ¿cuánto se llama? Más posibilidades, ¿cierto?, de que los distintos organismos que forman parte de esa cadena trófica se puedan alimentar y puedan transferir y puedan recibir energía en mayor número. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y no olvidarlo. ¿Ya? Esas son las pirámides de biomasa. Por otro lado, tenemos las pirámides de energía. Las pirámides de energía lo que indican es simplemente la transferencia energética de un nivel a otro. Entonces, las pirámides de energía, algo muy importante es que se rigen bajo la ley del 10%. Entonces, yo tengo tanta energía en el nivel de los productores y de esa energía solamente le voy a pasar el 10% al nivel siguiente y el 90%, ¿cierto?, se me va a perder en forma de calor. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo de este que era el total, ¿verdad? Yo al siguiente nivel le pasaré el 10% de este, al siguiente nivel le pasaré el 10% de este, y al siguiente nivel le pasaré el 10% de este, y el 90% se va a ir perdiendo en forma de calor. Algo muy importante es que las pirámides de energía no se pueden invertir, ¿ya? No se pueden invertir. Perdón. ¿Y por qué no se pueden invertir? Porque iría en contra de la termodinámica. Y la termodinámica dice que siempre la transferencia, ¿cierto? Se va, ¿cierto?, de eslabón en eslabón. Por lo tanto, o de piso de esta pirámide en piso, ¿cierto? Y siempre es unidireccional. O sea, siempre va a ir de productor a consumidor primario, de consumidor primario a consumidor secundario, consumidor secundario, consumidor terciario, consumidor terciario, consumidor cuaternario. No al revés, ¿ya? Porque la transferencia energética en ese sentido es unidireccional, se mueve por el puro lado. Entonces yo no voy a encontrar nunca una pirámide de energía con los productores chicos. No, está mal. Así de simple. Porque eso me estaría diciendo, ¿cierto?, como que los productores tienen poca energía, y es ilógico pensar que si los productores tienen poca energía, el resto de niveles tenga más energía que los productores. Sí, por cada nivel que yo voy pasando se va perdiendo energía. Es ilógico. ¿Explico? Entonces,
no se pueden invertir las pirámides de energía. Siempre son así, como una pirámide. En cambio, la pirámide de números y a veces las pirámides de biomasa se pueden invertir. Estas dos, ¿ya? Número y biomasa, se pueden invertir, pero las de energía no se pueden invertir, ¿ya? Estas siempre son así, como una pirámide. Bueno, vamos a pasar a lo último. Fíjense por favor en esta trama trófica, ¿cierto? Yo les había dicho que les iba a enseñar eh, eh, a resolverlas, ¿verdad? Bueno, algo habíamos hecho la vez pasada, pero aquí tenemos otro ejercicio. Dice, la siguiente esquema representa una trama trófica. Entonces, lo que nosotros primero teníamos que buscar era a los productores. ¿Cómo encontramos a los productores? Porque de ellos siempre salían las flechas. ¿Cuál es el único del cual todo sale? El pasto. Y obvio, el pasto hace fotosíntesis. Entonces, este es el productor, ¿ya? Entonces, ya sabemos que en el productor, todos los que se alimentan del pasto, ¿cierto? Son consumidores primarios y así uno va, ¿cierto? Jugando con lo demás. Dice, con respecto a esta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relaciona correctamente el organismo de la trama trófica con su nivel trófico? ¿Ya? El organismo como tal, ¿con qué nivel trófico está cumpliendo? Uno dice, los ácaros depredadores se encuentran en el tercer nivel trófico. Veamos, ¿dónde están los ácaros depredadores? Los vamos a marcar, porque si no, nos vamos a perder. ¿Ya? Entonces, ácaros depredadores. Acá están. ¿Ya? Aquí están los ácaros depredadores. Veamos. Sabemos que este es el primer nivel trófico, entonces sería 1. De aquí nos saltamos acá. 2. Seguimos la flecha. Primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico. Entonces, los ácaros depredadores, ¿están en el tercer nivel trófico? Sí, estarán. Oye, escogí el peor lápiz que había. Coger otro. La 2 dice, los escarabajos ocupan más de un nivel trófico. Veamos, ¿dónde están los escarabajos? Allá. Veamos. Bueno, hay varias cadenas que llegan acá. Entonces, veamos. Si seguimos la flechita por acá y seguimos el camino, 1, 1, segundo, tercer nivel trófico. Por esta cadena al menos están en el tercer nivel trófico. Si seguimos esta, primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico también. Si seguimos esta, primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico. Ya, estas tres cadenas, ¿cierto? Los escarabajos están en el tercer nivel trófico. Pero fíjate en esto, mira. Primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico, cuarto nivel trófico. O sea, ya por esta otra cadena, los escarabajos están en un cuarto nivel trófico. Y por esta otra ya están en un tercero. Por lo tanto, los escarabajos ocupan más de un nivel trófico, sí. Y la 3 dice, los caracoles son consumidores secundarios. ¿Dónde están los caracoles? Los caracoles, los caracoles, los caracoles. Acá, los caracoles pulmonados. Sí, los caracoles tienen pulmones, por si acaso. ¿Ya? Eh, Veamos. Caracoles son consumidores secundarios. Fíjense, el pasto al tiro. O sea, esto sería el segundo nivel trófico. ¿Son consumidores secundarios? No, pues son consumidores primarios. ¿Por qué? Porque son herbívoros, están comiendo el pasto. Por lo tanto, esta no puede ser. ¿Cuál es la correcta? La D. Tarán. Muy difícil, no creo, ¿cierto? Y ahí está. ¿Se fijan? Esa es la respuesta correcta. Entonces, mi recomendación siempre es ir contando, ¿verdad? Siempre ir siguiendo los caminitos de las flechitas y ir marcando. Y ahí está, ¿cierto? Cómo se responden estas preguntas. Espero que les haya quedado más o menos claro. Bueno, otra cosa que vamos a hablar y vamos a tratar el día de hoy rápidamente es una cosa que se llama la bioacumulación. La bioacumulación es súper jodida y un problema que está pasando actualmente en el mundo. eh, y es lo siguiente. Lamentablemente, ¿cierto? La contaminación en el mundo cada vez es mayor. Eso no es desconocido por nadie, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que resulta que hay muchas cosas que se producen en la industria generalmente y que, como siempre, ¿cierto?
siempre todo desecho siempre termina en el agua, y específicamente en el mar. Eso tampoco es algo desconocido y algo nuevo, porque hemos visto que todos los desechos de alguna manera siempre terminan en el mar. A alguien se le ocurrió alguna vez pensar que como el mar era tan grande, era un muy buen basurero, ¿verdad? Y finalmente todo llega ahí, lo cual evidentemente está mal. Bueno, y está más mal cuando estas cosas que se botan al mar tienen esta característica de ser bioacumulables. ¿Qué significa que algo sea bioacumulable? Significa que perdón, que esto que se está tirando, este químico, que generalmente son sustancias químicas, las que se están tirando a un ecosistema, y específicamente a un ecosistema acuático y generalmente marino, puede ser un ecosistema acuático no marino, un río, un lago, también, pero generalmente esto pasa en el mar, y de ahí parte para arriba, es que em, ¿qué características tiene que tener un compuesto químico para que sea bioacumulable? Es que este compuesto químico, cuando se ingiere, no se puede digerir. Entonces, cuando este compuesto químico se ingiere, lo ingiere un animal, por ejemplo, no lo puede digerir, y por tanto, como no lo puede digerir, se empieza a acumular en los tejidos de ese animal. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se puede digerir, y por tanto, como no se puede digerir, se acumulan los tejidos del animal. Otro animal que se coma ese, que tiene acumulado eh, este químico dentro de los tejidos, cuando este otro animal se lo coma, se lo va a comer, y se va a comer al animal, pero también se va a comer todo lo que tenía acumulado ese animal. Entonces, este otro animal, que se comió al que tenía todo esto acumulado, ¿verdad? También va a acumular el químico, porque tampoco lo va a poder digerir y se va a seguir acumulando dentro de sus tejidos. Y eso se llama bioacumulación. El problema aparte, y esto es bien grave, pero como les digo yo, el problema aparte generalmente en el agua, ¿ya? Porque ustedes saben, como les comentaba, los desechos de la industria, de un montón de cosas, a donde llegan al agua, al mar, un río, lo que sea. A lo mejor pueden llegar en concentraciones muy mínimas, pero como son bioacumulables, organismo que se coma eso, o que vive aquí y toma el agua de aquí, no lo va a poder digerir. Entonces, por ejemplo, yo boto un químico, ya les voy a explicar qué significa el DDT, pero yo boto un químico que es bioacumulable al agua, ya, a lo mejor en una muy bajita concentración, fíjense, prácticamente nada de partes por millón, pero esta cosa es bioacumulable. Entonces, cuando los organismos que viven en el agua, como las algas y algunos protozoos y cosas por el estilo, y se toman esa agua, van a empezar a acumular esto. Como no lo van a poder digerir, se va a empezar a acumular en sus tejidos. Y cuando se empieza a acumular, la concentración empieza a aumentar. Fíjense. Después los organismos que se alimentan de eso, ¿cierto? Los organismos que se alimentan de esto, el químico va a pasar a ellos y se va a acumular. Y cuando se empieza a acumular, va a ser más la acumulación. Y la concentración va a seguir aumentando. Entonces los organismos que se alimentan de este van a acumular lo que tiene este, lo que tiene este y lo que tiene este. Esto es como una sumatoria. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más arriba en los niveles tróficos me voy, más bioacumulación hay. Fíjense, de una cosa que era nada hasta lo que llegamos en un organismo que está en un nivel más superior. Esto es la bioacumulación. Cuando un químico que se vierte generalmente al agua, ¿ya? Y este químico no se puede digerir por parte de los animales que lo consumen, em, se empieza a acumular en los tejidos de ellos. Cada vez que yo avanzo en los niveles tróficos hacia arriba, ¿cierto? O sea, eh, productor, ¿cierto? Consumidor primario, consumidor secundario y así, el organismo que termine la cadena trófica, ¿sí? El último eslabón de esa cadena trófica va a ser el que más bioacumulación va a tener. Entonces, eso es lo grave, porque cuando yo tiro al mar o tiro al agua algo que se bioacumula, finalmente los que más van a dañarse son los últimos de la cadena trófica. Y como yo les dije,
generalmente, al menos en la especie humana, los últimos de la cadena trófica somos nosotros mismos. Entonces, el daño bruto, tonto, si ustedes se fijan, que estamos tirando algo al agua y ese agua se está multiplicando por 4, por 5, por 6 a nosotros mismos. Es ridículo, pero así es. ¿Ya? Para que vean, ¿cierto? A lo mejor la mente, ¿verdad? Del humano puede ser muy buena cuando la hace pensar y generar cosas geniales. Pero para otras cosas, ¿cierto? De verdad que es muy ridículo, ¿cierto? Muy, muy, muy tonto. Eh, Evidentemente esto es muy grave y un ejemplo muy claro es lo que pasó cuando se inventó esta cosa que se llama DDT. El DDT es un químico que se inventó, si no me equivoco, en Estados Unidos y servía como un insecticida, ¿ya? Servía para matar plagas y cuestiones y se ocupaba de DDT, pero para un montón de cuestiones. El punto es que nadie pensó, hasta que ya era muy tarde, como siempre, ¿cierto? Que esta cuestión era bioacumulable. Y cuando empezó a quedar la escoba, y se empezaron a morir las aves, se empezaron a morir que se comen las aves, ¿cierto? Y se empezaron a morir humanos, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se empezaron a morir humanos? ¿Qué pasa? Y le hacían autopsia a los humanos y cachaban que había concentraciones de DDT adentro de ellos. Entonces, una persona, y concentración súper alta de DDT. Entonces, las autopsias al principio decían, esta persona se suicidó, tomó DDT. Obvio, porque si yo tomo así DDT, evidentemente me voy a morir al tiro. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a aparecer un montón de personas muertas y todas tenían un montón de concentración de DDT en sus tejidos. Entonces, como que un suicidio masivo, no, se había como loco. Entonces, estas personas, cuando consumían pescados de acá, cuando a lo mejor consumían aves y cosas por el estilo, eh, tenían DDT. Y como nosotros somos el último eslabón de la cadena, somos los que más bioacumulación recibimos. Y por tanto, cada vez que comemos un pájaro, ¿verdad? Que ya tiene acumulación o lo que sea, ¿cierto? Nosotros vamos a acumular mucho más, incluso concentraciones tan altas como para llevarnos a la muerte. Entonces eso es heavy, pero eso es lo que pasa, ¿ya? Y eso es lo que pasó. Y ahí fue como, chuta, parece que la embarramos. Y se eh, restringió evidentemente el uso de DDT, hoy en día no se puede ocupar, pero después de que pasara, fíjate lo que pasó, para poder decir, parece que, chuta, ups, cometimos un error, ¿verdad? Y grave. ¿Me fijas? Que gente inocente, entre comillas, pagó con su vida eh, la inoperancia y la ridiculez, ¿cierto?, de empresas y cosas por el estilo. Entonces, esa es la bioacumulación, un problema grave, un problema común hoy en día, lamentablemente, eh, y eso es lo que pasa. Así para que le pongan mucho ojo. Entonces, ¿qué nivel trófico presenta mayor cantidad de contaminantes? Siempre es el último nivel trófico, ¿cierto? En la bioacumulación, siempre el último nivel trófico es el que más bioacumulación tiene. Eso no lo deben olvidar. Y bueno, ¿cómo afecta al humano la bioacumulación? Como ya les decía, los humanos somos sí, generalmente los últimos niveles tróficos, o sea, somos los que recibimos más bioacumulación, lo cual comer aquello es tóxico, ¿cierto? Muy tóxico. Y uno, lamentablemente, muchas veces, como pasó con el DDT, ¿cierto? Pagaron algunas de estas personas con la vida. Triste, pero cierto. Bueno, lo último que vamos a ver, y con esto voy a terminar, y les voy a dar una explicación de qué es lo que van a hacer, se llaman los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son, como dicen ahí, movimientos cíclicos de elementos químicos entre el ambiente y los seres vivos. Por eso se llaman biogeoquímicos, porque son movimientos cíclicos entre lo vivo, o sea, lo que está vivo, y la Tierra. Entonces se llama geo y químico porque hay transformaciones químicas entre medio. Por eso son biogeoquímicos. ¿Ya? Se pueden clasificar en los ciclos gaseosos, en los ciclos sedimentarios y en los ciclos hidrológicos. ¿Ya? Ciclos gaseosos, como dice ahí, los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos, y hay varios tipos, ciclo del carbón, ciclo del nitrógeno, ciclo del oxígeno, en fin. Los ciclos sedimentarios principalmente ocurren a nivel de la corteza terrestre, como el ciclo del fósforo, el ciclo del calcio, también es importante,
Y bueno, ciclos hidrológicos, ¿cierto? Entre el océano, la atmósfera y también nosotros los organismos vivos, como el ciclo del agua. Probablemente esto alguna vez ustedes lo deben haber visto cuando eran más pequeños. ¿Ya? No sé en qué nivel, pero es muy probable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad? Y con esto también va a ser parte de la evaluación de este módulo. Se lo explico. Evidentemente yo voy a evaluar una parte con una tarea de preguntas como siempre, pero otra parte de la evaluación de este módulo va a ser que ustedes investiguen acerca de uno de estos ciclos, ¿ya? El que ustedes quieran, ¿ya? Lo importante, ¿cierto? Es que, bueno, evidentemente, eh, ustedes son varios, ¿cierto? Sería muy bueno que pudieran investigar eh, en realidad acerca de eh, los ciclos biogeoquímicos y tomen como ejemplo alguno de ellos y lo desarrollen, ¿ya? Em, en una próxima oportunidad, porque lo voy a planificar bien, en una próxima oportunidad les voy a explicar cómo lo vamos a hacer para que ustedes entiendan qué es lo que deben hacer, ¿cierto? Si tienen que construir algo o presentar algo, ahí se los voy a explicar bien. Pero por lo pronto, ¿cierto? La idea es que vayan pensando qué ciclo les llama la atención para poder realizar. ¿Ya? Así que eso, por esta oportunidad. Así que la próxima semana, ¿cierto? Estaremos nuevamente en contacto y les explicaré bien cómo haremos esta evaluación. Así que eso, que les vaya súper bien.